con ustedes hoy en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, versículo 1. Y ese capítulo del 22 de Génesis, del capítulo 1, dice que aconteció después de estas cosas, probó Dios a Abraham. ¿Sabe? Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y esta convicción no se basa precisamente en lo que nosotros podemos ver, sino en la confianza en que Dios, en sus promesas, va a hacer en la vida de cada uno. Y sabe, la fe no es algo pasiva, sino más bien es un motor, es más bien algo que motiva a nuestras vidas a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, esperando la respuesta perfecta que Dios ha determinado para la vida de cada uno. Y esta realidad ha sido demostrada a través de las acciones de hombres, de muchos hombres a través de la Biblia, pero en esta ocasión vamos a hablar de Abraham, nada más y nada menos que, como lo llama el Señor, el padre de la fe. Ese hombre que enfrentó a lo largo de su vida cataratas, innumerables pruebas, y vaya que se enfrentó a pruebas, pero acá hay una de las pruebas más grandes de la historia de Abraham. Creo que es la prueba de las pruebas, de las pruebas y de la recontraprueba, estando ya ahí en el final de su vida, casi con 100 años o con más de 100 años, Dios lo llama nuevamente y lo reta para que él entienda que Dios tenía algo mucho más de lo que él había recibido a lo largo de su historia. Vemos en esta historia de pronto, una vez más, probando Dios a Abraham. Y usted recordará el capítulo 12, cuando de pronto él ahí está en ese lugar, ahí en la tierra donde habitaba junto a sus padres. Dios un día lo llama, él se despierta a la mañana y ni conocía a Dios. Pero Dios lo llama y le dice: Abraham, quiero que te levantes, quiero que vengas, quiero que te vayas, que te apartes de tu tierra, de tu parentela, de quienes te rodean, porque quiero llevarte a un lugar que te voy a mostrar. Y ese fue un desafío muy grande, porque Abraham no era un joven, era un hombre de 75 años, en donde él tenía ya todas sus bases asentadas. Él era un hombre que Dios lo había bendecido económicamente, estaba rodeado de todos sus afectos, estaba ya percibiendo los años de jubilación, él estaba ya cómodo, distendido, pero sin embargo, en esa condición, Dios lo llama, teniendo 75 años, diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a marcar el destino de donde quieras que vayas. Y yo me imagino de pronto la reacción de Abraham en esa oportunidad. Bueno, está perfecto, hay alguien que me está llamando, Dios me está llamando para que dejemos todo y nos pongamos en marcha hacia donde Dios quiere y hacia donde Dios ha determinado. Pero, Señor, no tengo problema en ir. El tema es que necesito una dirección para saber a dónde me quieres enviar. Señor, y él no recibe respuesta. Dios le dice: vos anda tranquilo, porque yo te voy a marcar la hoja de ruta a donde yo quiero que estés. Pero me lo imagino ahí a Abraham preguntándose: bueno, está bien, yo entiendo eso, pero tengo que dar respuesta a Sarita. Y Sarita, ¿qué me va a decir cuando yo le diga que tengo que ir hacia un lugar, que tenemos que dejarlo todo para ponernos en marcha hacia un lugar en donde vos has determinado? Por lo menos una dirección de correo, en donde por lo menos con los parientes nos podamos seguir comunicando. Yo me imagino si de pronto Dios hablara a mi vida y me dijera: bueno, Joel, vení delante de mi presencia porque quiero enviarte a un determinado lugar. Bueno, yo le diría: perfecto. Y que Dios me dijera: bueno, mira, vas a agarrar a la Cristina, ahí a tu hijo, deja todo como está, y yo te voy a marcar hacia la tierra que quiero disponer. Lo único que tenés que hacer es agarrar Boulevard Los Granaderos derecho. Boulevard Los Granaderos derechito. Y bueno, está bien, pero ¿cómo arreglo yo con la Cristina diciéndole lo que Dios me ha dicho?
Yo me imagino esta situación de Abraham, pero lo que sí podemos dar por sentado claramente, que él dice que obedeció. ¿Y saben qué? Para motivar la decisión de obediencia de Abraham, en el capítulo 15, Dios le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, porque yo soy tu fortaleza, y porque tu galardón, es decir, el premio que yo tengo a tu obediencia, es un galardón grande sobremanera. Pero dice que pasado el tiempo, Abraham pasó de todo, y realmente Abraham, en lo largo de su vida, después de todo lo que había acontecido y demás, Abraham de pronto empieza a ver que verdaderamente que desde su conversión Dios lo había bendecido. Desde aquel llamado, después hacia adelante, Abraham puede realmente dar fe y experimentar a un Dios proveedor, a un Dios que verdaderamente abogaba a su causa. Él puede experimentar y dar por sentado que Dios lo había guiado con mucho cuidado, que Dios le había dado una dirección clara, una dirección específica. Él puede realmente reconocer cómo de pronto Dios, inclusive hasta en las metidas de pata, Dios había respondido en favor de él. Y él puede verdaderamente reconocer cómo Dios a lo largo de su vida ha dado respuestas a todas sus dudas, a todas sus peticiones, a todas verdaderamente sus preocupaciones. Pero en este momento de la historia, las cosas empiezan a tener un cambio en la vida de Abraham. Y empieza a tener un cambio de la perspectiva de Dios, porque es como si Dios le dijera: bueno, mira, Abraham, yo quiero pasarte ahora a otro nivel. Quiero que subas unos peldaños más hacia arriba, porque tengo cosas grandes para vos. Y tengo una aventura nueva, y veo que de pronto él empieza a responder a cada necesidad. Y el Señor le empieza a hablar, porque es como si Dios le estuviera diciendo: quiero que entiendas que quiero convertirme en otro referente para tu vida. No solamente aquel Dios que simplemente te daba respuesta, no solamente aquel Dios que cubría todas tus necesidades, no solamente como aquel Dios proveedor, sino especialmente quiero ser un referente para vos, Abraham, totalmente diferente. ¿Sabe? Hay algo y una realidad en nuestras vidas cuando nuestra relación con el Señor se basa solamente en que el Señor supla nuestras necesidades. A veces no es tan bueno. Si bien Dios responde a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones, y Él le encanta ayudarnos a sostener la vida, le encanta cuando nosotros acudimos en petición: Señor, necesito esto otro, y está perfecto, porque es la especialidad de Dios siempre en su soberanía ofrecernos todo lo necesario para estar parado en esta tierra. Pero también a veces hay una necesidad más grande. ¿Sabes qué? Cuando yo de pronto entiendo que solamente Dios es mi proveedor, significa que todavía no he pasado la prueba de las pruebas que verdaderamente Dios quiere para mi vida. Por eso es que Abraham nos demuestra claramente que hay algo más que Dios quiere hacer en la vida de Abraham. Y saben, en esta prueba que él va a enfrentar en esta hora, de pronto ni siquiera se la imaginaba. Nunca, ni siquiera en sueños, pudo pensar, ni siquiera se atrevió a imaginar lo que en un momento determinado de su vida Dios le iba a demandar. Dios le iba a pedir algo. Y yo me imagino en aquel momento de pronto diciéndole Dios, capítulo 22, versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y bueno,
creo que ni siquiera tuvo dimensión de lo que Dios le estaba diciendo en aquel momento. No entendía realmente lo que él estaba de pronto por enfrentar. Pero el Señor le dice nuevamente: ve a donde yo te mando, a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo verdaderamente, dice el Señor, te diré. Me imagino la bomba que debe haber recibido este hombre cuando de pronto Dios le dice o le pide lo que le está pidiendo. Yo me imagino de pronto qué es o qué es lo que se le habría cruzado. Creo que la mayoría de todos los que estamos acá somos padres. Imagínate que Dios nos pidiera algo así. Digo, ¿cuántas cosas se le habrán cruzado por la mente? ¿Cuántos pensamientos habrán revuelto la cabeza? ¿Cuántos sentimientos quizás desencontrados? Pero ¿cómo, Señor, me estás pidiendo esto? Y él habrá pensado y habrá dicho: ¿pero qué es todo esto? Qué raro lo que Dios me estaba pidiendo. Pero ¿cómo puede ser? Me hiciste salir de Ur, de entre el medio de tanta idolatría, en donde ese sistema de idolatría egipcia estaba inclusive relacionado a los sacrificios humanos. Y me estás pidiendo hoy que sacrifique a mi hijo. ¿Cómo puede ser? ¿Será realmente así? Durante 25 años, desde que me prometiste a los 75 años que me ibas a dar heredad, tuve 25 años esperando que tu promesa se hiciera realidad en mi vida. Vi crecer ese niño, me diste la promesa, se cumplió la promesa en nuestra vida, y hoy estás demandando que sacrifique a mi hijo delante de tu presencia. Yo no termino siempre de entender cuál habrá sido lo que se le cruzó por la cabeza a Abraham en aquella oportunidad. Esto es realmente muy fuerte, porque el verso 3 dice que él se levantó de mañana, lo cual yo ni siquiera lo hubiese hecho, ¿no? Dice que se levantó de mañana muy temprano y enalbardó su asno, tomó a sus siervos, a su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó. Y me imagino en aquel momento, una vez que preparó todo, hizo todos los preparativos, se tuvo que despedir de Sara. Bueno, Sara, me voy con el joven, con el muchacho, ya vengo, me voy allá al monte, voy a alabar al Señor. El Señor tiene un llamado, pero me imagino que ni siquiera se atrevió a decir lo que estaba pasando, porque creo que si lo hubiese contado, la historia hubiese sido diferente. Simplemente él se despide de su esposa y se pone en marcha, y caminaron durante 3 días, y cuando alzó sus ojos, vio el lugar desde lejos, allá en Moriah. ¿Cuánto de pronto, en esos 3 días que él caminó junto a sus hijos y junto a sus siervos, digo, ¿qué es lo que él habrá pensado Abraham en aquella oportunidad? Hablando con su hijo, compartiendo con su hijo, compartiendo con los esclavos, con los sirvientes. De pronto, ¿cuántas cosas habrá verdaderamente él pensado? No solamente con un corazón destruido por lo que Dios le estaba pidiendo, sino, qué sé yo, cuántos nudos en la garganta de pronto habrá llevado él durante esa travesía de 3 días para cumplir la voluntad de Dios. Digo, no termino de entender realmente. Quiero que usted tome dimensión de lo que estamos diciendo, porque es algo muy fuerte a lo que Dios le está pidiendo, y tiene un mensaje muy, pero muy claro para nuestras vidas sobre aquellas cosas que necesitamos verdaderamente cambiar. Verso 6: y puso la leña del holocausto sobre su hijo Isaac. Tomó el fuego en su mano y el cuchillo, y caminaron juntos. Verso 7: entonces preguntó Isaac: papá, sí, hijo querido. Veo el fuego, veo la leña, pero ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el holocausto? ¿A dónde está lo que tenemos que presentar como ofrenda? Y el verso 8 dice, respondiendo a Abraham, dijo: no te preocupes, Dios proveerá. Esto es lo que hace Dios. No te preocupes, en tiempo presente Dios proveerá en tu vida, en tu casa, en tu familia, en las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Verso 9: entonces
Dice que edificó allí Abraham un altar, puso la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Verso 10, entonces dice que en su mano tomó el cuchillo y extendió su mano sobre la vida de Isaac para degollar la vida de su hijo. ¿Sabe? Ese cuchillo en la mano, esa daga en la mano de Abraham y ese fuego en la otra mano representa, esa mano alzada con esa daga representa la determinación. Representa la decisión de Abraham para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero también ese fuego en su otra mano, ¿sabes qué? Representa claramente el fuego de la devoción constante que debemos tener para obedecer a la perfecta voluntad de Dios. Son dos cosas determinantes para la vida de cada uno, pero son dos cosas determinantes, ¿sabes para qué? Para matar a aquello que de pronto está inhibiendo mi relación con Dios. Esto representa que en nuestras vidas tenemos que tomar la decisión de Abraham para de pronto matar a aquello que es un obstáculo para la vida creciente del cristiano. Yo no sé que de pronto hay que o tenemos que matar algo. Quizás sea nuestro orgullo. Quizás de pronto sea un pensamiento. Quizás tenga que ver con el pasado. Quizás inclusive hasta pudiera tener algo que ver con el presente. Quizás de pronto con nuestra incredulidad. Quizás con el peor enemigo, con mi propio yo. Que cuando me levanto a la mañana creo que todo lo que hago, que creo que todo lo que digo es exactamente como yo digo. ¿Qué es lo que de pronto en esta situación tenés que estar atento y dispuesto, como Abraham, a cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios para matar a aquello que de pronto no está permitiéndote crecer en tu vida espiritual para que Dios verdaderamente cumpla el propósito que Dios ha determinado para la vida de cada uno? ¿Qué será aquello que necesito no solamente amagar, sino tener la predisposición a matar lo que no sirve de mi vida? Quizás sea el momento de que el Señor deje de ser mi provisión. ¿Y sabes qué? Y pueda verdaderamente convertirse en el Dios de mi altar. Ese altar en donde nadie entra. Ese altar en donde de pronto vos tenés que rendirte todos los días de tu vida delante de su presencia. Ese altar que ni siquiera puede ser ocupado por mi hijo. Ese es el altar que quizás Dios está demandando de la vida de cada uno. La pregunta es, ¿seguirá siendo Dios el Dios de nuestras necesidades o el Dios de tu altar? Porque ¿sabe qué? Si Dios sigue siendo el Dios de tus necesidades, hay un problema. Y el problema es que cuando nosotros tomamos solamente a Dios como el que simplemente corre atrás de nuestras necesidades, cuando de pronto nosotros, ese Dios, cada vez que necesitamos algo, de pronto Dios acude. ¿Sabes cuál es el riesgo que corremos? Que cuando Dios no me responda conforme a mi voluntad, ese Dios va a dejar de ser Dios en mi vida. Y eso no puede ser. Por eso la pregunta, ¿qué es Dios en nuestras vidas? ¿Simplemente el proveedor? ¿O el Dios en donde yo necesito todos los días de mi vida rendirme delante de su presencia en ese altar en donde verdaderamente yo necesito estar tiempo delante de su presencia? Hermano, el Señor sigue siendo el Dios de Abraham para nuestras vidas. Pero debemos tener cuidado porque cuando a veces Dios nos suple las necesidades como a nosotros nos parece, rápidamente nos olvidamos de Él. El Señor pasa su mano de sanidad, te sana de un problema de salud y de pronto, bueno, ya es algo, una moneda corriente.
Cuando de pronto nos pasa algo, corremos delante de la presencia de Dios y bueno, el Señor suple nuestras necesidades, pero ahí deambulamos conforme a nuestra forma de pensar, ahí deambulamos conforme a lo que yo creo. Y ¿sabes qué? Cuando de pronto yo no tomo verdaderamente a Dios y pongo mi fe y deposito toda mi fe, como lo hizo Abraham en aquella oportunidad, termino, ¿sabes qué? Siendo simplemente partícipe de una religión, con un Dios bueno, sí, un Dios bueno. El mundo también lo reconoce como un Dios bueno. El mundo también lo reconoce como un Dios que provee. Yo tengo montones de amigos que viven en el mundo y recontra en el pecado, pero dicen, yo le pido a Dios que me ayude y Dios me ayuda. ¿Qué significa Dios verdaderamente para nuestras vidas? Porque ¿sabes qué? El Señor dice hoy, en esta historia, ¿por qué no me invitas más bien a ser el Dios de tu altar? Por la determinación que tomó Abraham en aquella oportunidad, fue tan fuerte, pero tan fuerte, pero tan fuerte que, aunque sus pensamientos iban y venían como no sé qué, su fe en el Dios verdadero del cual él creía, en esa condición a punto de tomar la determinación conforme a la voluntad de lo que Dios le había pedido, él sigue reconociendo y él sigue diciendo, yo puedo confiar en Dios. Yo puedo confiar en el Señor. Quizás estaba sumergido en las lágrimas, quizás estaba sumergido en el dolor, pero él sigue diciendo, yo puedo confiar en el Señor, yo puedo confiar en Dios y voy a confiar en Él, porque esa promesa de mi heredad ahí en ese altar, yo sé y tengo la clara convicción de que si tengo que matar a mi hijo, acepto su voluntad, porque sé que Él lo levantará de los muertos. Esto es lo que realmente él creía con respecto a la decisión que tenía que tomar con respecto a la vida de Isaac. Tu fidelidad, dice él, ha sido para siempre a los que le aman. Y ahí estaba ese niño quizás preguntándole, ¿qué vas a hacer, papá? En el griterío, no sé, no tengo idea cómo habrá sido ese momento. Sin embargo, Abraham, en esa determinación, dijo, tú eres el Dios que no solamente, y ahí entendió la realidad, que no solamente suple mis necesidades, sino eres el Dios verdaderamente suficiente para mi vida. Él dice, tu persona es verdaderamente suficiente para mi vida. Tu nombre es verdaderamente suficiente para mi vida. Tus promesas son verdaderamente suficientes para mi vida. Tus enseñanzas, tu muerte para mi vida y para la tuya, la muerte de Cristo y la resurrección serán suficientes para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es mi proveedor. Él es mi provisión, y me encanta la definición de esa palabra provisión, porque significa ver adelante de. Significa, ¿sabes qué? Que hay algo adelante que Dios tiene el control. Yo sé que vos eres mi provisión, dijo él. Y yo no sé cómo te la vas a arreglar para arreglar esta situación. Pero ¿sabes qué? Lo único que sé, dice Abraham, es que el Señor prevé. Y esta es la oportunidad que el Señor nos está dando en esta hora para entender. Y mientras vamos concluyendo, quiero terminar con el versículo 11. Y si los músicos quieren ir pasando, vamos concluyendo. Entonces, en aquel momento dice que cuando Abraham estaba con su cuchillo de pronto extendido sobre la vida de su hijo, escuchó un grito. Y yo me imagino que en ese momento, cuando estaba a punto de hacer lo que estaba por hacer, al escuchar ese grito, me imagino debe haber soltado el cuchillo, se debe haber abrazado a su hijo en aquel momento. ¿Y sabes qué? Escuchó una voz desde el cielo, dice el verso 11, que gritó desde los cielos, no hagas nada al muchacho.
ya conozco que temes a Jehová tu Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo. Y ahí él entiende el propósito de lo que Dios tenía verdaderamente para su vida y al paso que lo quería llevar hacia arriba. Ahora entiendo, dice el ángel, no hay cosa que rehuses al Dios verdadero. Por eso, ¿sabes qué? Dios lo corona con un nombre nada más y nada menos y lo llama Abraham. ¿Entendiste la lección? A partir de ahora, eres mi amigo. Pero no solamente lo considero como un amigo, sino, ¿sabes qué? Lo llama como padre de multitudes. Pero Dios no se queda solamente ahí con que Él era el padre de multitudes, sino también lo llama a lo largo de la historia el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Sabe? En la persona de Isaac se refleja a nuestro Señor Jesucristo. En la persona de Isaac se refleja a nuestro Señor Jesucristo, el cual, su padre, puso su leño sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Y en él cargó los pecados de todos nosotros. Pero ¿sabe qué más? A diferencia de nuestro Señor Jesucristo e Isaac, en el Señor Jesucristo no hubo un ángel que detuviera la ejecución. No hubo un ángel que detuviera la ejecución, sino que el propio Padre amarró a su Hijo en aquella oportunidad hace 2025 años. Y en esa cruz, el Padre volteó para un costado para perdón de nuestros pecados, los tuyos y los míos, dejando morir a su Hijo por usted y por mí y por todos los que se encuentran sin Cristo en la actualidad, pero resucitando de entre los muertos para darnos, ¿sabes qué? Vida y vida en abundancia. Y en aquel momento dice, después de todo lo acontecido, me imagino que le habrá llegado el alma al cuerpo al pobre Abraham después de haber experimentado semejante estrés. Y dice que de pronto alzó la mirada y vio ahí en el zarzal un cordero, que fue el cordero que ocupó y que ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. Y ese lugar hasta el día de hoy, él lo llamó Jehová proveerá. Y hasta el día de hoy se dice, en el monte de Jehová. Cuando vas al monte de Dios, con todas las cargas, con todas las preocupaciones, con todas las incertidumbres, con todas las tristezas, con aquello que entendés, con lo que no entendés, cuando estás dispuesto a ir al altar que Dios quiere para tu vida, el Señor dice, proveerá. Él proveerá. Y en ese lugar, cuando vos estás delante de su presencia, con un corazón contrito, con un corazón humillado, dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, dispuesto a abrir tu corazón a la voluntad de Dios, dispuesto a dejar de hacer para empezar a hacer, en ese momento Dios inclina su mirada y sabes que Él rápidamente acude a tu vida, pero no solamente para ser un proveedor, sino para ser ese altar en donde cada día, como decía el salmista, yo prefiero estar sumergido en el altar todos los días de mi vida que pasar un minuto fuera de tu realidad, porque en Él se encuentra todo lo necesario para nuestras vidas. Esta es la realidad de una historia que simplemente no es una historia para levantar nuestro ánimo,
sino que esta es una historia para empezar a edificar nuestras vidas sobre la verdad de Dios y entender que Dios tiene planes y planes y planes y que Dios nos va a demandar cada vez algo más, porque Él quiere verdaderamente no solamente fortalecer nuestras vidas, sino verdaderamente Él quiere trabajar en nuestras vidas al punto de perfeccionar la vida espiritual de cada uno. Porque ¿sabes qué? Cuando yo le doy la oportunidad a Dios y cuando yo direcciono mi fe y cuando yo lo dejo todo a cambio de poder conocer, como dice el apóstol Pablo, yo he dejado todo. Y por lo demás todo lo tengo como porquería, con tal de una sola cosa en mi vida existencial, que es conocer verdaderamente al Hijo de Dios. Y este debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a entender la propuesta de Él. Que Dios nos ayude a entender que Él quiere algo más de lo que nosotros hacemos. Está bien venir al culto, pero Él demanda algo más de cada uno. Y eso que Él demanda tiene que ver con nuestra acción de estar dispuestos, como lo hizo Abraham, dispuestos a matar lo que nos sirve de nuestras vidas y darle la oportunidad a Dios de decir: sea hecha tu voluntad sobre mi vida. Porque la voluntad de Dios para quienes le buscan, para quienes le aman, es perfecta. Por eso decimos en esta hora: Señor, gracias.